Entonces, después de haber visto los tipos de ángulos y clasificaciones, pues es lógico seguir con una de las figuras geométricas más importantes, como es el triángulo. Tenemos diferentes clasificaciones que debemos comprender bien, que debemos aprendernos para poder hablar el lenguaje adecuado. Va a haber momentos en que yo les determine cierto tipo de ángulo cuando estemos haciendo los dibujos, entonces deben comprenderlos bien. Tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene todos sus lados iguales y por ende sus ángulos internos iguales. Tenemos el ángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, pero que tiene eh, los demás ángulos diferentes, el otro ángulo diferente, perdón. Por lo tanto, sus lados también van a tener dos lados iguales, ¿sí? El A va a ser igual al C. El ángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados diferentes y sus ángulos diferentes. Tenemos otra clasificación también que creo que es la que vamos a utilizar más. Es aquella que nos dice que tenemos un triángulo rectángulo cuando tenemos un ángulo interno igual a 90 grados. Tenemos un triángulo acutángulo cuando sus ángulos internos son menores a 90 grados. Y tenemos un ángulo obtusángulo cuando sus ángulos internos son menores a 90 grados, pero tienen un ángulo mayor a 90 grados. Recuerden que es importante saber que los triángulos, que los ángulos internos de un triángulo son iguales a 180 grados. Si la suma de los ángulos nos dan más o menos de 180 grados, pues tenemos algo indeterminado por ahí. Para que lo tomen en cuenta, siempre debemos de formar 180 grados. Entonces, estos triángulos y sus angulaciones nos van a generar la posibilidad de utilizar la geometría para hacer descripciones básicas y clásicas desde cierto punto de vista, que nos permitan interpretar nuestras ideas, nos permitan representar nuestras ideas utilizando las matemáticas, ¿sí? para la representación de ciertas cuestiones. Entonces, la geometría descriptiva va a ser la ciencia que deriva de las matemáticas y que es consistente en las relaciones y en el análisis del espacio tridimensional. ¿Sí? Nos va a ayudar a representar con formas geométricas, sobre todo ángulos, a un espacio tridimensional. Entonces, recuerden que las tres dimensiones existentes son la longitud, la anchura y la profundidad, los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, estas dimensiones pueden ser representadas mediante el conjunto de técnicas geométricas sobre una superficie bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que en un papel donde nosotros tengamos plasmado un dibujo en dos dimensiones, podamos hacer una representación de algo en tres dimensiones. No es totalmente requerido que nosotros podamos palpar, que nosotros podamos observar las tres dimensiones, sino que la vamos a poder representar en una figura en dos dimensiones. ¿A qué me refiero? A algo como lo que ven en esta imagen. Si se fijan, esta es una representación de la última cena de Leonardo da Vinci. En esta figura pues, se utiliza una técnica de perspectiva, un punto de fuga, con la que se pudo representar la profundidad de la sala y la profundidad del lugar donde se está llevando a cabo la última cena, mediante el uso de angulaciones y de perspectivas angulares. Entonces, básicamente, la perspectiva de un punto de fuga es tomar un punto de donde van a salir ciertas angulaciones, ¿sí? Que nos van a darle la perspectiva de profundidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se fijan, tenemos al centro de la imagen, tenemos el punto de fuga, y nosotros corremos líneas que coincidan con los objetos. Fíjense que aquí las puertas coinciden de cierta manera con esta angulación de esta línea, ¿sí? De igual manera, este triángulo o esta angulación es semejante a la del lado izquierdo, ¿sí? Chequenlo por favor. Si nosotros
vemos un poco más hacia atrás, también las partes de las paredes o los vértices de las paredes con el techo van a formar también esa misma angulación. Entonces, estos triángulos, cuando parten de un punto de fuga, pues van a permitir dar una cierta perspectiva. Y aquí es donde viene mucho, o donde se desarrolla mucho el concepto de vistas geométricas o de perspectivas geométricas. Estos temas los vamos a ver los vamos a ver más adelante, pero es importante que desde ahorita se entienda que la forma de representar un objeto o una figura en 3 dimensiones sobre un papel en 2 dimensiones es referida a la geometría descriptiva. Entonces, ya hemos hablado mucho de angulaciones, hemos hablado de que estos ángulos se forman por líneas, pero nos hace falta definir lo que es una línea recta. ¿Sí? Una línea recta es uno de los elementos en particular más importantes. De hecho, desde mi punto de vista es uno de los elementos geométricos más importantes, el elemento geométrico más importante, ya que la podemos encontrar en todas las representaciones de las superficies y objetos tridimensionales. Entonces, la definición de una línea recta es la siguiente, hay que entenderla bien. Es la distancia más cercana entre dos puntos dados. ¿Sí? Si nosotros tenemos 2 puntos, voy a dibujarlos aquí, y nosotros generamos una línea que los una, esa línea siempre nos va a representar la distancia más corta entre esos 2 puntos. Si no, ejemplifíquenlo. Si nosotros tenemos una línea de este tipo, esta línea va a tener una longitud mayor a la línea recta. Si nosotros hacemos una línea zigzagueada, ¿sí? O como la quieran hacer, con curvas, con lo que sea, estas líneas van a tener una longitud mayor que la línea que une la línea recta que une estos 2 puntos. Entonces, repito, la definición de una línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos dados. Y hay 3 clases principales de líneas rectas. Serían la horizontal o superior, ¿sí? La línea horizontal que está relacionada con la coordenada horizontal, ¿sí? La vertical, ¿sí? La que tiene una relación de verticalidad o que tiene una relación de 90 grados con la horizontal. Hay que verlo de esa manera. Y las líneas oblicuas. Esas líneas oblicuas son las que en algún momento, aunque no lo representen de primera instancia como lo son estas, ¿sí? En algún momento se van a unir. ¿Sí? De aquí se desprende también las relaciones entre las mismas líneas. Cabe señalar pues que para las líneas rectas oblicuas el ángulo con que se formen con las que se intercepten va a ser diferente a 90 grados, porque de ser iguales a 90 grados, estaríamos tratando de unas líneas perpendiculares. Son conceptos muy básicos, pero que tenemos que recordar. Entonces tenemos la relación de líneas rectas paralelas, que son aquellas que siguen una misma dirección, ¿sí? Son 2 líneas que siguen una misma dirección, que tienen una distancia uniforme entre ellas mismas, ¿sí? Repito, las líneas rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan, ¿sí? Que se cortan, pero formando un ángulo de 90 grados. Si este ángulo es diferente, no se le pueden llamar líneas perpendiculares, son líneas oblicuas. Hay que tenerlo mucho en cuenta porque son errores que se cometen muy a menudo. Y tenemos líneas rectas secantes, ¿no? Que vendrían siendo básicamente las líneas oblicuas, ya que vienen del término secante. Recuérdese de las láminas anteriores que una secante son aquellas líneas, una secante es aquella línea que corta la figura geométrica. En este caso, la línea está cortando otra línea, por lo tanto, ambas líneas son secantes. De igual manera que con las líneas oblicuas, quizás no sea necesario que en la representación se estén cortando en sí. Pero si nosotros hacemos una prolongación de cada una de las líneas verdes que vemos aquí, podrán notar que se cortan en un punto. Son términos que tenemos que manejar al 100% para poder llevar una normativa en nuestra clase.